Estamos en segunda de Samuel, capítulo 9, por favor, si me acompañan ahí. Si usted llegó ahí, diga amén. Y el capítulo 9, versículo 1, por favor. Ok. Miren la historia ahí, no sé si la tienen en las pantallas. Vamos a hablar acerca de la bondad de David. La bondad de David. Pastor ha estado hablando acerca de simpleza a grandeza y ha estado tocando el tema acerca de David en este mes. Y vamos a hablar acerca de la bondad de David. Mira el capítulo 9, versículo 1, quiero que me siga con su vista. Esta es una historia, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1, acerca de David, y nos va a mostrar en esta historia la bondad de David hacia una persona discapacitada, una persona imperfecta, una persona, ¿verdad?, que tenía problemas, una persona que tenía un defecto. Y la palabra de Dios en el versículo 1 empieza, y sígame con su vista, por favor, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 2, léalo conmigo, dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Versículo 3, yo lo leo, dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, mire las siguientes palabras, lisiado de los pies. Versículo 4, lo leemos juntos. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, el Lodebar. Versículo 5, yo lo leo. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. 6, todos juntos, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Yo leo el 7, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8, todos juntos. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de su señor. Versículo 10, yo lo leo: y tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11, leámoslo juntos, dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Versículo 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y el versículo 13, todos juntos, dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Acompáñeme a segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. ¿Sí lo tiene ahí? Y aquí en este versículo en sí va a resumir esta historia y quién era Mefiboset. Miren lo que dice el versículo 4, dice, yo lo leo, dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era, ¿cómo se llamaba? Mefiboset. ¿Cómo se llamaba él? Mefiboset. ¿Cómo se llamaba él?
Mefiboset. Y de eso vamos a hablar esta mañana, acerca de la bondad de David hacia Mefiboset. Y la palabra de Dios nos explica, hermanos, que este muchachito de 5 años de edad era nieto de Saúl. Y vamos a hablar esta mañana acerca de cómo David, ¿verdad?, fue bueno hacia una persona que era hijo de alguien quien él amaba. Y vamos a ver en la palabra de Dios una persona que tenía una lesión permanente, un defecto, una incapacidad, y cómo David fue bueno hacia él. Y la palabra de Dios nos explica aquí que este muchachito de 5 años de edad, cuando estaba la guerra, ¿verdad?, nos dice que este niño pequeñito estaba con su nodriza. Nos dice la palabra de Dios que él estaba de repente en ese momento cuando toda la gente estaba corriendo, y esta nodriza se acaba de enterar que su abuelo Saúl había sido muerto, y que el padre de este muchachito, Jonatán, había muerto. Y esta mujer en desesperación cargó a este bebé, y dice la Biblia que salió corriendo, y al momento de levantarlo en su desesperación se le cayó de las manos, y el niño desde allí en adelante quedó con una imperfección, con un defecto, quedó lisiado, quedó con una parálisis, no podía caminar bien, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos explica cómo sucede todo esto, y nos dice la palabra de Dios en la historia que David fue bueno con Mefiboset. Que David, el rey David, fue bueno con Mefiboset. Podríamos decir, ¿por qué fue bueno David con Mefiboset? ¿Quién era David? En ese momento David era un rey. David era una persona que había tenido grandes logros, y esta historia es un poco fuera de lo común, que una persona en poder, una persona con tanta, ¿verdad?, autoridad y con tanto control de la gente, como una persona así como David se fijara en una persona que tenía un problema, un defecto, una imperfección. David, ¿quién era? David era un hombre que para ese tiempo, en el momento que él conoció a Mefiboset y que pidió que trajeran a Mefiboset, nos dice la historia, y que se volviera como uno de sus hijos y que comiera a su mesa. Y nos dice la historia que David restauró las tierras de su abuelo Saúl y se las regresó a Mefiboset, y puso a unos siervos que eran siervos de David a trabajar las tierras para que le trajeran los frutos de la tierra a Mefiboset. Qué bondad la de David, qué bondad la de David contra este hombre. ¿Y quién era David en ese momento? No era cualquier persona. David era un rey. David tenía gran poder. David acababa de conquistar, acababa de tomar, ¿verdad?, de regreso, de establecer Jerusalén como la ciudad del pueblo de Israel. ¿Cuáles habían sido los logros del rey David? Otro de los logros del rey David, si usted se recuerda, era que David había regresado el arca, el trono, ¿verdad?, el arca del pacto a Jerusalén. Otro de los logros que habían sucedido durante el tiempo del reinado de David era que había conquistado grandes naciones. Si usted ve un mapa de verdad, el reinado de Saúl, David pudo lograr y pudo conquistar como el doble de naciones, y el pueblo de Israel logró hacer en ese momento, bajo el trono de David, el país más grande. Nunca había crecido Israel al punto donde había crecido bajo el reino de David. ¿Qué otros logros había tenido David? Usted conoce sus hazañas militares, sus conquistas. No solamente eso, también David había podido preparar, Dios lo había usado a David para preparar la tierra, todos los elementos, ¿verdad?, para la madera, el oro, las piedras preciosas para la construcción del templo. Y Dios había usado grandemente a David. Era una persona que tenía una posición, era una persona que lo tenía todo, era el rey de Israel. Pero la palabra de Dios nos explica aquí que aún siendo rey, teniéndolo todo y teniendo esa fama, esa autoridad, ese poder, él se fijó en la necesidad de una persona que no lo tenía todo, de una persona que tenía una imperfección, de una persona que tenía un defecto. ¿Quién era Mefiboset? Acompáñeme en 2 de Samuel, capítulo 9, nos explica la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 1 nos dice la palabra de Dios quién era Mefiboset.
Dice, dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Ve el versículo 4. Entonces, dice la Biblia, el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, dice, en Lodebar. Y la palabra de Dios nos explica, como leímos en Samuel, que él era el nieto de Saúl. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era el nieto de alguien que le había perseguido, que había tratado de matarle, Saúl, que había tratado de mandado personas para que le quitaran la vida. Ese era Mefiboset. Mire la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 2. Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Versículo 3, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Dice la palabra de Dios que este Mefiboset era una persona que tenía una incapacidad, que no podía caminar bien. ¿Quién más era Mefiboset? Mire el versículo 5. Dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y manda un siervo David, su siervo Siba, que lo traiga al palacio, dice la palabra de Dios. Mire el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué dice la palabra de Dios? Misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y miren lo que dice la palabra de Dios, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Wow. David manda a su siervo Siba que traiga a Mefiboset, y le dice, no te voy a hacer nada, yo te voy a traer aquí a mi palacio, te voy a traer aquí a mi casa y te voy a dejar que te quedes conmigo, y voy a restaurar todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl, que ahora son mías. Aunque tu abuelo me hizo mal a mí, yo voy a ser bueno contigo y te voy a restaurar todas tus tierras. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Continuamos, el versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y le dice David al siervo Siba, le dice, le voy a regresar todos sus bienes. Ahora que yo soy el rey, que todo me pertenece a mí, yo le voy a regresar los bienes a Mefiboset. Mire el versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. No solamente lo trae a su casa, no solamente es bueno con él, sino que no solamente le restituye sus tierras, sino que ahora pone a un siervo que le servía a él, a David, le dice, tú vas a ir con tu familia y te vas a dedicar únicamente a trabajar estas tierras para que Mefiboset tenga algo. Wow. Mire, continúa la historia, dice, allí dice, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Wow. ¿Sí está entendiendo la historia esta mañana? El rey, el hombre que era el dueño de todas las tierras, el que dominaba, el que controlaba, el que dirigía esta nación. Mira a este muchachito Mefiboset, que era el nieto del hombre que lo había perseguido, que lo había tratado de matar, que había tratado de hacerle un mal. Y David es bueno con este hombre Mefiboset, y lo trae, lo manda a traer. Y viene Mefiboset y le dice, mira, yo no te he traído para hacerte un mal, para vengarme de ti, te he traído para hacerte de bien. Y dice la palabra de Dios que le restituye sus tierras
Dice la palabra de Dios que lo trae a su casa, que coma. Dice la palabra de Dios que no solamente eso, sino que escoge unos siervos específicamente para que trabaje en la tierra para este hombre. Qué increíble historia, hermanos. Qué increíble historia de este rey que en vez de pagarle mal al nieto de una persona que lo había perseguido, que lo había tratado de matar, que había tratado de quitarle la vida, ahora él demuestra bondad delante de esta persona. Qué increíble historia, hermano. Mire lo que dice el versículo 12, dice la palabra de Dios: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Increíble. Todo este grupo de personas nos muestra aquí la familia de Siba, que eran 15 hijos y 20 siervos. Ahora Mefiboset no solamente comía en el templo, no solamente comía, ¿verdad?, en el palacio, y no solamente tenía tierras, no solamente dice la palabra de Dios que le había puesto siervos, sino que la palabra de Dios dice que David hizo a Mefiboset como uno de sus hijos. ¿Sí lo miró ahí? Lo hizo como uno de sus hijos, lo adoptó básicamente. Todos los privilegios que tenían los hijos de David lo tenía Mefiboset. Cuando él llegaba, ¿verdad?, se le trataba como al hijo de un rey. Cuando Mefiboset llegó, ¿verdad?, al palacio, él comía con los hijos de David y se le daba la misma atención a los hijos de David, se le daba la misma atención, nos dice la palabra de Dios, a Mefiboset. Qué increíble historia, hermanos. Qué increíble historia la de un rey que demostró bondad sobre una persona que tenía una incapacidad, sobre una persona que no podía hacer su trabajo, sobre una persona que era imperfecta, que tenía no solamente una imperfección, una discapacidad, sino que también no era merecedor, era una persona indigna que no merecía esa bondad del rey. Su abuelo había tratado de matarlo a David. ¿Sí me entiende esta mañana? Mira lo que es el versículo 13. Como acaba la historia, dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía, que dice la palabra de Dios, siempre a la mesa del rey. Y mire cómo acaba la historia: y estaba lisiado de ambos pies. Qué tremenda historia. Qué tremenda historia de la bondad de David para una persona que no solamente tenía una discapacidad, para una persona que quizás usted y yo hubiésemos pasado, hubiésemos mirado, hubiésemos dicho, pero ¿quién pagaría algo por esta persona? Y David se fijó en la necesidad de esa persona y fue bueno con él. Y no solamente eso, sino que Mefiboset era una persona que no merecía, quizás, que en sus ojos y en mis ojos quizás no hubiese merecido que el rey fuese bueno con él, porque su propio abuelo había tratado de matar a David. El propio abuelo de Mefiboset lo había perseguido y conocemos las historias acerca de eso, pero David fue bueno con Mefiboset. Qué tremenda historia, hermanos. Qué tremenda historia de la bondad del rey David para con Mefiboset. Y acompáñenme al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 8. Vea el versículo 4. Salmos capítulo 8, versículo 4. ¿Sí lo tiene ahí? Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4. Dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Mire, léalo conmigo. El versículo 4 dice la palabra de Dios: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Usted sabe que esta historia de David y Mefiboset es una representación, es una ilustración de Dios y la raza humana.
David representa a Dios en esta historia y Mefiboset nos representa a cada uno de nosotros. David el rey, el que tenía poder, el que dominaba todo, al que le pertenecía todo, él demostró bondad sobre una persona imperfecta, sobre una persona que no merecía que se le sea bueno con él. Y es exactamente, hermanos, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Número uno, Mefiboset había quedado dañado. Mefiboset era una persona que había quedado dañada por una caída. Y hermanos, cada uno de nosotros somos personas pecadoras. Y usted no tiene que mirar mucho, trabajar o estudiar mucho para darse cuenta que la raza humana es una raza caída, es una raza imperfecta, es una raza que ha quedado lisiada, es una raza que tiene una incapacidad, pero aún así Dios es bueno con nosotros, hermanos. Dios es bueno con nosotros. Así como David fue bueno contra este Mefiboset, eso representa la bondad de Dios en cada una de nuestras vidas, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno y Dios nos dice la palabra de Dios. Dios, ¿cuál? Dice el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios es bueno. Y así como Mefiboset había quedado dañado, nosotros también estamos dañados por el pecado. Número dos, fue David quien estaba buscando a Mefiboset. Número dos, fue David quien estaba buscando a Mefiboset. La palabra de Dios nos dice que fue David quien preguntó si de la casa de Jonatán y de Saúl había sobrevivido alguien. Nos dice la historia. Y nos dice la historia que él manda a uno de sus siervos a buscar si había quedado alguien vivo de la familia de Saúl. Y fue David, fue idea de David y fue decisión de David mandar a sus siervos a buscar por Mefiboset. Y fue David quien mandó por Mefiboset. Y así exactamente, hermanos, es Dios con nosotros. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que tú pudieras conocerle a Él. Y fue Dios quien todos los días manda gente y que pone gente en tu camino para que tú te acerques a Él. Y fue David quien estaba buscando a Mefiboset. Y es Dios quien nos busca a nosotros. Dice la palabra de Dios que le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Dios es el que te busca a ti. ¿Tú te recuerdas cómo fuiste tú, cómo conociste de la iglesia, cómo tú fuiste alcanzado? Yo me recuerdo, yo tenía 19 años de edad y yo no estaba buscando de Dios. Yo vivía allá en Perú y tenía mi vida hecha, y me recuerdo que un primo mío que vivía aquí en los Estados Unidos mandó un cassette. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los cassettes, verdad? Esos ya no existen, los cassettes. Mandó un cassette allá a Perú y yo no estaba buscando de Dios. Y me recuerdo que llegó un paquete y llegó un cassette, y me recuerdo que durante el tiempo ese que le llamamos las Pascuas, yo tenía preguntas acerca de Dios y no sabía yo qué iba a pasar con mi vida. Y mi pregunta, mi duda, ¿verdad? Viendo esas películas que ponen en la televisión durante esa temporada, uno se pregunta, ¿y qué va a pasar con mi alma? Y me recuerdo que su hermano de mi primo me dijo, mira, toma ese cassette y escúchalo. Y eso va a responder tus preguntas. Me recuerdo que tomé el cassette, fui al cuarto de mis hermanas. Ellas habían salido, ellas dormían en un camarote y yo estaba en la cama de abajo, y agarré un tocacassettes y puse el cassette y lo comencé a tocar, y ahí me empezó a explicar. La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo empecé a escuchar ese cassette y empecé a escuchar que Dios me estaba buscando a mí. Y así es, hermano, Dios es bueno. Y esta historia de David, que David manda a sus siervos a buscar a Mefiboset, una persona imperfecta, una persona lisiada, una persona con un defecto. Así fue Dios, hermanos, en tu vida. Tú no le estabas buscando a Él. Dios mandó personas a tu camino para que tú le conocieras, para que te acercaras a Él.
para que conocieras de la bondad de Dios, para que conocieras que Él te ama. Porque Dios te está buscando a ti. No solamente eso, sino que aprendemos acerca de esa historia que Mefiboset no merecía la bondad del rey. Mefiboset no merecía la bondad del rey. Mefiboset era el nieto de Saúl. Saúl, quien había perseguido a David. Saúl, quien había tratado de matarle, quien había mandado personas, lo hizo a él, a David. Saúl en sus tiempos antes de morir lo hizo, ¿verdad? A rey o encargado de miles, y lo puso al frente de la batalla para que él muriera. Y el rey en sí, Mefiboset, no merecía que el rey fuera bueno con él. Pero David decidió ser bueno con Mefiboset. Y es así en nuestras vidas, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. No lo merecemos, pero aún así Dios es bueno. Y todos los días, hermanos, Dios derrama de su bondad en tu vida. Todos los días Dios derrama de su bondad en tu vida. Todos los días, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios es un Dios bueno. 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 Mire, otra de las cosas que aprendemos en la historia es que Mefiboset fue tratado como el hijo del rey. Mefiboset fue tratado como un hijo de un rey. Y hermanos, así es Dios. Así es Dios. ¿Tú te acuerdas cuando le conociste a Dios, en lo que te encontrabas? Yo me acuerdo que a los 19 años de edad me encontraba, ¿verdad? Aunque tenía cosas materiales allá en Perú, pero me encontraba yo perdido y con dudas, ¿verdad? Y no tenía sentido mi vida y no sabía, ¿verdad?, qué dirección mi vida iba a tomar. Y me acuerdo que en esa confusión, problemas de mis padres, matrimoniales y todo eso, ¿verdad? Y me recuerdo que en ese punto, cuando yo estaba en desesperación, en la posición en la que me encontraba en mi vida, conocí del evangelio, y ahora Dios me dijo: mira, así como a Mefiboset, como David hizo con Mefiboset, le dijo: mira, tú que eres insignificante, tú que nadie daría algo por ti, tú que no vales nada, tú que eres una persona imperfecta, lisiada, con problemas, con defectos, hizo que los propios siervos de él lo trajeran y lo levantó a Mefiboset. Y dice la palabra de Dios que lo puso a sentarse con sus propios hijos, a comer de la mesa del rey, a cumplir y a gozar de los beneficios de ser un hijo del rey. Y es exactamente, hermanos, lo que Dios hizo con cada uno de nosotros cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón. Nos hizo hijo de un rey, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 2 es un pasaje conocidísimo. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, que dice, ¿cuáles son las tres siguientes palabras? Hijos de Dios. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo en tu vida y ha hecho en mi vida desde que le conocí. Te ha hecho un hijo del rey. Y donde tú te encontrabas, Dios te sacó de allí, te levantó y te puso para que tú comas de su mesa y que tú puedas gozar de los beneficios de ser un hijo del rey. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8 nos dice todo lo que nosotros hemos recibido desde que conocimos a Jesucristo. Nos ha dado una nueva posición, nos ha dado una nueva esperanza, nos ha dado un ayudador, el Espíritu Santo, y todo eso porque Dios te estaba buscando a ti. Personas imperfectas, personas pecadoras, personas con una lesión, con un defecto como Mefiboset. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Porque yo me lo merezco, porque yo me he ganado esto en la tierra y porque yo merezco que
Dios sea bueno conmigo. No, hermano, porque ninguno de nosotros merecemos la bondad del Rey. Ninguno de nosotros nos podemos levantar y podemos ganarnos, ¿verdad?, la bondad de Dios. Pero ¿sabes por qué? Solamente y simplemente porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. No solamente eso, que aprendemos acerca de la historia de David y Mefiboset, es que Mefiboset reconoció la bondad del rey. Mefiboset reconoció la bondad del rey. Dice la historia que cuando David lo trajo a Mefiboset al palacio, y este siervo Siba fue por él y lo trajo al palacio, nos dice la historia que él se paró enfrente de David y se quedó con la boca abierta y sorprendido que el rey de Israel, el gran rey David, de quien él había escuchado y todos los logros que él había podido tener, y a donde había llevado el pueblo de Israel y había conquistado y había traído el arca a Israel, a Jerusalén, y había establecido la ciudad de Jerusalén y todo lo que él había hecho, y este hombre con una imperfección se para enfrente del rey David con la boca abierta. Y David le empieza a explicar y le empieza a decir: mira, yo no te he traído aquí para hacerte mal, te he traído para hacerte bien, para ser bueno contigo. Te voy a restaurar todas tus tierras y voy a ser bueno contigo. Voy a escoger estos siervos que trabajen en tu tierra. Y dice la palabra de Dios que lo que hizo Mefiboset fue que miró al rey y le dijo: yo soy. ¿Cómo tú puedes ser tan bueno con y así lo dice, un perro indigno? Un perro indigno. Si yo simplemente, Mefiboset le estaba diciendo a David, pudiera comer de las migajitas, si tú solamente me hubieses traído aquí a tu palacio para comer de los pedacitos de pan que caen de la mesa, yo con eso hubiese sido suficiente. Con eso me hubiese valido. Con eso estoy bien. Pero tú me estás diciendo que aunque mi abuelo te hizo mal a ti, aunque yo tengo esta imperfección, yo no merezco tu bondad, tú me vas a hacer como un hijo tuyo. ¿Tú no me estás comprando como un esclavo? ¿Tú me estás adoptando como tu hijo? ¿Tú me estás haciendo como uno de tus hijos? Voy a subirme a esta mesa y voy a comer de la misma mesa que tus hijos. ¿Me vas a tratar como el hijo de un rey? ¿Como el hijo de un rey? Yo simplemente soy como un perro. No merezco esa bondad. No merezco que seas tan bueno conmigo. No merezco que tú me des esto. Y Mefiboset reconoció la bondad del rey. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Ya estamos por acabar. Romanos capítulo 8. Versículo 32. Mire ese versículo, ¿sí lo tiene ahí? Dice el que, hablando de Jesucristo, mire lo que dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando de Dios, sino que entregó por todos nosotros, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe lo que la palabra escatimó significa?
significa que ni pensarlo dos veces. Dice la palabra de Dios que cuando Dios miró a la humanidad, nos miró a nosotros, imperfectos, con nuestras debilidades, que Él no lo pensó dos veces. ¿Pueden poner el versículo otra vez? No lo pensó ni dos veces. Para decir, ok, yo mando a mi Hijo Jesucristo a morir por esa gente. Y ese versículo dice que si ni él ni lo pensó dos veces de mandar a su propio Hijo, a su Hijo amado, a morir por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y esa historia de David con Mefiboset representa la bondad de Dios hacia la raza humana. Y Dios amó, nos dice la historia, honró, cuidó, dio y bendijo a Mefiboset. Y de la misma manera, Dios ama, honra, da y bendice a la raza humana. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. No lo merecemos. No lo merecemos. Pero así es Dios. Dios es un Dios bueno. Yo creo que si pidiéramos aquí en este cuarto que gente empiece a dar su testimonio de cómo Dios ha sido bueno en tu vida, nos quedaríamos horas y horas. Yo creo que para muchos de nosotros Dios no nos trajo a este país para conocer la prosperidad y el dinero y esto y el otro, sino nos trajo aquí para que un día tú le conocieras a Él y para que tú pudieras estar en una iglesia como esta, gozando de las bendiciones de ser un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno.